Carlos. Y Bien, hace instantes se ha retirado el senador Rodolfo Friedman. Él compareció hoy porque se tenía que realizar la audiencia de imposición de medidas, pero teniendo en cuenta los incidentes que se han planteado, en el caso no se pudo realizar esta audiencia de imposición de medidas, por lo que se ha suspendido. También se presentó el imputado Eduardo Domínguez con su abogado José Luis Recalde, al igual que Rodolfo Max Friedman Alfaro, acompañado de su abogado Guillermo Duarte. Y estuvo presente por medios telemáticos el agente fiscal Osmar Leal, y teniendo en cuenta lo ya manifestado por los incidentes que se han presentado de los diferentes procesados y también del propio FIMA, entonces no se pudo realizar esta audiencia de imposición de medidas. Por otro lado, también es importante mencionar que el juez penal de garantías, Miguel Palacios, ha admitido la imputación contra los directivos del INDER que ayer en un procedimiento fiscal se había ordenado su detención. Hablamos de Aldo Eduardo León, Diego Armindo de los Ríos Baquer, José Luis Cler Almada, Mario Alfredo Vega Mereles, Patricia Zulema Báez de Benítez, Pedro Martín Benítez Almirón. Los que se encuentran detenidos y en estos momentos ante el fiscal Duizaí, Aldo León y José Luis Cler van a comparecer alrededor del mediodía, teniendo en cuenta que los mismos se encuentran detenidos y por ende entonces el magistrado ya lo convoca. Con relación a los demás acusados, ellos van a comparecer para su audiencia de imposición de medidas para el próximo 27 de octubre a las 10:30 de la mañana. El presidente del INDER está imputado por lesión de confianza, cohecho pasivo agravado y cobro indebido de honorarios y asociación criminal en carácter de autor. Mientras que Diego Arnildo de los Ríos Baquer está imputado por lesión de confianza, cohecho pasivo agravado, asociación criminal también, cobro indebido de honorarios en calidad de autor. Mientras que José Luis Cler Almada, quien es jefe de gabinete del INDER, está imputado por lesión de confianza en calidad de cómplice, asociación criminal en calidad de autor, mientras que Aldo Eduardo León, quien es asesor jurídico del INDER, está imputado por lesión de confianza en calidad de cómplice, asociación criminal en calidad de autor. Pedro Martín Benítez Almirón está imputado por soborno agravado, mientras que Patricia Zulema Báez también está imputada por soborno agravado en calidad de autora. Reiteramos que Aldo León y José Luis Cler van a comparecer hoy alrededor del mediodía para su audiencia de imposición de medidas ante el juez penal de garantías Miguel Palacios, quien ya ha admitido la imputación y los ha procesado. Perla, Por otro sí, lado, también en el juicio oral y público, donde se desarrolla, en este caso, a Bruno Marabel, donde es el principal acusado como del quíntuple asesinato, el Tribunal de Sentencia ha ordenado la comparecencia del mismo en el juicio oral y público a fin de que preste declaración indagatoria ante el Tribunal de Sentencia y también continúe el juicio oral y público ya con su presencia hasta el día de la sentencia. Me confirmaban que él va a prestar mañana declaración indagatoria ante el Tribunal de Sentencia también. Es la última novedad con relación a este juicio oral y público, que de ahora en más ya va a contar con la presencia del acusado como autor principal del quíntuple homicidio más conocido ocurrido en la Casa del Terror. perfecto. Perla, decime un poco, esos dos son particulares, esos que fueron imputados Sí, por por soborno, ¿verdad? soborno, sí, particulares, miembros de la fundación. Ah, claro, miembros de la fundación. Este es importante mencionar que es el proceso que investiga Luis ahí. Claro, ellos tenían que retirar 300 millones de guaraníes, ¿verdad?
y a cambio tenían que dejar creo que la mitad, los cerca de 150 millones para la gente del INDER y llevar ellos esos 150 restantes. Exactamente. Esa es la imputación con relación a Luis Said, la investigación que él lleva adelante y por el cual se encuentra imputado el propio presidente del INDER por cohecho pasivo agravado en calidad de autor. Supuestamente ese es el dinero que solicitó. El otro proceso es el que tiene Rodrigo Stigarribia y donde solamente está imputado el asesor jurídico Aldo León. El juez del caso es el doctor Mirko Balinotti. Para todos ellos. No. No. Solamente por el asesor jurídico. Luis Perdón. Said tiene varios imputados. ¿Y ese quién es el juez? Liderado por el presidente. Sí, ¿quién es el juez? Miguel Palacios. Miguel Palacios. Miguel Palacios. Y Miguel Palacios ya Rodrigo. admitió. Sí. Ya admitió, ya les convocó. Aldo León y Claire van a venir hoy. ¿Por qué? Porque ellos ya están detenidos desde ayer. Ya, ahí está la diferencia porque nosotros estábamos leyendo un solo tipo penal. Sí. Y ahora Perla nos Varios da son. tres tipos penales. Cobro indebido, Sí. cohecho pasivo En y algunos asociación. casos. En algunos casos. Porque ahora todos tienen asociación criminal, ¿verdad? Sí. Carlos, estamos aquí en compañía del doctor Guillermo Duarte, abogado de Rodolfo Friedman, así también para aprovechar y conversar con él. Dale, perfecto. Vamos a escucharle al doctor. Doctor, bueno, hoy se tenía que hacer la audiencia de imposición de medidas, ¿por qué no se pudo realizar? Bueno, nosotros en realidad nos presentamos porque estábamos convocados, pero hay un planteamiento de una de las defensas que tiene que ver con la excepción de incompetencia territorial. Dicen que estos son hechos que tienen que ser juzgados allá en el Guairá, y también plantearon una cuestión sui generis porque el año pasado salió una ley que creó los tribunales y jueces especiales y ellos plantean una excepción de irretroactividad de la ley penal, procesal penal, y esta excepción de incompetencia. Y mientras eso no se defina, nada no puede pasar en el proceso. Está claro que no fuimos nosotros los que planteamos eso, ¿verdad? Entonces, está pendiente eso. La Fiscalía contestó eso ayer o hoy, entiendo, y el juez tiene que resolver. Y con relación a ese incidente, la postura de ustedes, ¿cuál es, doctor? Nosotros no somos parte en esa incidencia porque no nos corrieron traslado, y yo soy de la teoría de que la ley procesal rige inmediatamente. Eso ya los tribunales de Paraguay resolvieron cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, porque se aplicó a los hechos que ocurrieron antes de la entrada en vigencia, antes del 2000, se aplicó el Código Procesal Penal nuevo. No es que se siguió aplicando, o sea, tuvimos la ley de transición, pero no es que se siguió aplicando el Código viejo. ¿Me explico? Sí. Perfecto, muchas gracias. El doctor Guillermo Duarte, bueno, con relación a esta audiencia de imposición de medidas, siguiendo con la otra explicación. Ayer también estuvo el fiscal Rodrigo Stigarribia, pero en la otra investigación que él está realizando por un pedido de dinero que había denunciado una abogada. En ese caso solamente está imputado Aldo León, el asesor jurídico, y el juez del caso es Mirko Balinotti. Correcto. Perla, ¿y Sí. Cagabelo sigue por ahí? Sí, ¿Y podemos hablar con él? sí. Carlos Benítez quiere hablar contigo, doctor. Sí. Hola, Carlos. ¿Cómo te va, doctor? ¿Todo bien? Decime, doctor, qué es lo que, o sea, estaba diciendo que hubo ese planteamiento, o sea, ¿cómo se llama el otro imputado que pide que vaya a la zona del Guairá la causa? Domínguez es el apellido, creo. O sea, No. no tengo Eduardo Domínguez. Eduardo Acá me Domínguez. corrige ya, Perla sabe más mi caso que yo. Pero ella siempre me dice eso. Yo conozco todos los casos del doctor. Lo que pasa es que él es el que factura porque cobra su honorario. Después me dijo, pues le recuerdo los casos que tiene. Me dice, Perla. Doctor, Decime. bueno, él quiere que vaya al Guairá y también presenta una excepción de inconstitucionalidad contra esa ley que salió y que la Corte ya creó los tribunales especializados ya, para no decir, ¿Sabes lo que planteó? Todas son excepciones. Planteó una excepción de incompetencia territorial porque dice que los hechos ocurrieron allá. Sí. Y plantea también, para que no se le pueda responder como argumento, que se crearon los tribunales y jueces especiales el año pasado, una excepción de irretroactividad de la ley. Dice, esa ley del año pasado no se nos puede aplicar a nosotros porque nuestros hechos son de el año 2019 y en todo caso y ahí no regía todavía esa ley. Entonces, esa es la cuestión que está pendiente de resolución. Que yo ya le expliqué a Perla que yo no estoy de acuerdo con la
¿cómo se llama?, con la irretroactividad de la ley procesal penal, porque la irretroactividad, conforme conocemos, rige para el derecho penal material, es decir, no puede, nullum crimen, nullum pena, sine lege, es decir, la pena es lo que no puede ser con una ley posterior, pero el proceso como tal rige desde el momento en que entra en vigencia la ley. Por eso también es que, por ejemplo, el 245 modificado el año pasado inmediatamente entró en vigencia y empezaron a aplicarse las medidas alternativas a la prisión, ¿verdad? O sea, y hay varios ejemplos ya de por qué la ley procesal rige inmediatamente entra en vigencia. Bueno, y vos con respecto a tu cliente, al senador, ¿qué presentaste concretamente? ¿Qué es lo que vos no querés que se le aplique? A ver lo que te quiero preguntar, porque viste que yo me voy por tribunales y escucho, capucha, el doctor no quiere que se le aplique nada, no entiendo tan bien, por eso le dije a Perla para hablar contigo, ¿verdad? No, es que yo no quiero que se le aplique nada, Sí. es la Constitución, Carlos, ¿verdad? Y en el caso del senador Friedman es que tengo dos discusiones importantes que vienen siendo, ¿cómo se llama?, víctima de la mala praxis. Y la primera es el entendimiento de que una medida alternativa a la prisión se aplica como si fuera independiente o paralela a la prisión preventiva. Sí. Y eso no es así. Si vos la medida cautelar de carácter personal esencialmente es la prisión preventiva, que está en el 242. Y cuando esta prisión preventiva, constatada en sus presupuestos, que ya sabes cuáles son, punible grave, peligro de fuga, obstrucción, vos podés sustituir por una menos gravosa, el juez tiene la obligación de dar una medida menos gravosa. Sí. Pero ¿eso qué supone? Que no se puede aplicar en forma paralela. Yo no tengo peligro de fuga, no tengo obstrucción, entonces le doy medidas alternativas. Eso no es así, ¿verdad? Y eso digo ¿por qué? Porque a Friedman no le pidieron la prisión preventiva, sino pidieron medidas. Y entonces las medidas sí se le puede aplicar. Y ahí es donde yo digo no, porque el 245 depende del 242, ¿verdad? No es un artículo separado. Y respecto a la prisión preventiva ya entra a tallar el artículo 191, que es donde nosotros decimos: la inmunidad de proceso es la única inmunidad que se levanta con el desafuero. No se levanta la inmunidad de palabra y no se levanta la inmunidad de detención. ¿Por qué? Y te digo corto este tema. Acá hay un principio que rige a este derecho, que es el derecho público, que es lo que no está expresamente permitido, está prohibido. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿está previsto o está arreglado que un senador o un diputado pueda ser sustituido en su banca para ocupar o para cumplir una medida cautelar? Y la respuesta es no. Los casos de sustitución están arreglados y son solamente 3. Es por muerte, incapacidad o por el régimen de inhabilidades del 197. Y en el 197 las causales son varias de inhabilidades, pero no está prevista el cumplir una prisión preventiva o una medida cautelar. Sí está prevista la comisión de hechos punibles con pena privativa de libertad con sentencia firme. Entonces, ¿cómo solucionó la Constitución Nacional esta cuestión de la comisión de hechos punibles? Se le desafora, se le somete a proceso, se le sentencia con sentencia firme y ahí es pérdida de investidura 197, inciso primero, con 201 afuera del Congreso. Pero mientras tanto no haya sentencia firme, no se le puede quitar de su banca a un parlamentario, porque eso supondría permitirle al Poder Judicial, con mera medida cautelar, afectar el funcionamiento de los órganos. Esto que se está haciendo hoy, de que vienen a jurar suplentes u otras personas por medidas cautelares, no está previsto en la Constitución Nacional y está mal. Bueno, pero ese es el criterio que vos sostenés. La mayoría en el Poder Judicial hace todavía otro tipo de interpretación, ¿verdad? No sé si la mayoría, ¿eh? No, ya estoy teniendo 4 votos, uno tenés con Emiliano Rolón, que nos fundó también en su momento cuando yo leí. Después el doctor Rodríguez Kennedy. Pero el doctor Rodríguez Kennedy dice que sí puede ir a arresto. Por eso es que su medida es más o menos intermedia. No es ni blanco ni negro, sino gris. Y después está Aguadre, que también ya integró la Cámara en Cuevas y votó con este sentido, ¿verdad? Y la Corte todavía no sentó una postura, porque tienen acciones de inconstitucionalidad donde tienen que debatir esto y no se expiden, no tramitan luego, ¿verdad? Bueno, y eso es importante que la Corte deje sentar. Los fiscales usan como antecedente o como jurisprudencia, entre comillas, digamos, porque el primer caso, ese tema de Quintana, ¿verdad? Que según su postura, eso fue en un habeas corpus, creo, ¿verdad? En un habeas corpus, y lo principal que primó ahí es el argumento con el que tampoco comulgo,
es que no, ahí hay una sentencia judicial, entonces ya no corresponde el habeas corpus. Y ahí Como si nosotros sí, vamos a debatir, no vamos a, digamos, en el sentido de que, o sea, tu postura coincide con la de mi colega y amigo Enrique Vargas Peña, ¿verdad? sí. Que yo siempre a la tarde nosotros en la oficina, ¿verdad? Hablamos y conversamos sobre este tema. En el sentido de que, a ver un poco, entonces va a existir un privilegio siempre para el legislador. Y cuál es la forma de protegerse ellos? Porque yo creo que vos vas a sostener, dice, para que no haya persecución de parte del Poder Judicial. ¿Y cómo ellos tienen forma de defenderse? ¿Cómo se defendieron en el caso Noguera? ¿No era? Mismo en el caso Friedman. ¿Qué dijeron los diputados? No nos convence, creemos es que esto es una persecución. Y yo, ¿Por y yo qué? te dije, Sí, cuando hablamos ese día, porque te acuerdas que hablamos al día sí, siguiente o algo así, yo te sí, dije, con eso yo no estoy de acuerdo. Porque esa no es y ahí Marcos creo que me había dado, estaba conmigo en ese sí. tema, porque el desafuero, lo que tiene que hacer la Cámara es hacer un control formal de que venga efectivamente, de que exista una imputación, de que haya recibido esa imputación un juez y que el juez le haya solicitado. Sí. Si existe o no mérito de fondo para que haya o no hecho punible, no es cuestión del Congreso. El Congreso no puede negarse a que se dilucie si hay o no un hecho punible y la participación de una persona en ese hecho. Pero lo que no puede hacer el Poder Judicial es impedir que el Congreso sesione o funcione porque le saca a uno de sus miembros vía una medida cautelar. ¿Me explico? Esto podemos sentarnos a Sí. hacer y nada. Y quiero que le invite un poco a los fiscales de delito económico y a la gente que debatamos, a ver si pueden resistir, responder 3, 4 preguntas más que uno le puede hacer Vos, y vos, que no van a poder. Vos sabés que sí, es interesante debatir porque justamente eso a mí se me graba y creo que cuando Marco, el viernes pasado o esta semana o ayer o el jueves pasado estuvimos hablando sobre otro tema con el doctor Osvaldo Granada, sí, porque él es defensor de Bajac, María Eugenia Bajac, Sí. la ex senadora, y le pregunté después también para ir tomando, digamos, nota con respecto a su postura en cuanto a la prisión o no del parlamentario, ¿verdad? Y él Mm. sostiene que sí tienen que ir a prisión, que no hay ninguna diferencia, no hay no puede existir privilegio y eso sería un privilegio. Una vez Te desaforado, puedo, te puedo asegurar que me siento a hablar con mi querido amigo doctor Granada y le voy a convencer de que yo tengo razón. por eso, si tenés algún escrito, pasanos ahora, doctor. Vamos a Le leer voy un a poco pasar, mira, detenidamente. No, te pero voy a seguramente pasar. tenés un trabajo elaborado, ¿eh? No, claro, es que este de Friedman me dediqué a hacer la interpretación gramatical, el sentido del punto, Mm. cómo se separa un párrafo de otro. ¿Y por qué? Es porque estamos hablando del 191 que tiene 2 párrafos. Y las 2 inmunidades que te digo que no se levantan nunca están en el primer párrafo. En Ujú. el segundo párrafo se regulan una inmunidad y un proceso para levantar esa inmunidad. Y eso es gramaticalmente hablando. Después tenemos la interpretación histórica, que es la que Enrique Vargas Peña desarrolla con todo el estudio que hizo de los diarios de sesiones y donde llega incluso llegó él a constatar una contradicción lógica en el razonamiento de uno de los constituyentes que no terminaron de resolver, pero después tenés la interpretación sistemática, que es la que a mí realmente me parece relevante para interpretar la Constitución, porque la Constitución no son unas reglas que tipo islas que no están conectadas unas con Así otras. mismo. Es un sistema Sí. que uno tiene que saber si interpreto como interpreta el doctor Granada, cómo afecta eso en el sistema. Y entonces vos tenés vos tenés que preguntarte, y eso lógicamente está previsto, si vos decís que se levanta todas las inmunidades con el desafuero, entonces, ¿cómo se reguló? ¿Qué pasa con la detención? Porque si vos le desaforás a una persona y decís que puede ser privada de su libertad, tenés que ocuparte de ese escenario. Y si la constituyente no se ocupó de ese escenario expresamente, entonces está vedada esa vía para más aún cuando se afecta el funcionamiento de un poder estatal. Y aquí, Claro, pero, y pero ahí te Enrique, decía, sí, Concuerdo con los distintos tipos de interpretación. Lo que Enrique Vargas Peña hace es una interpretación histórica del diario, de sesiones, sí. etcétera, etcétera. Lo que vos estás diciendo, doctor, ahora es justamente lo que a mí me preocupa, cómo afecta sistemáticamente al ordenamiento jurídico penal. Porque hablábamos y poníamos un ejemplo trágico, que un legislador le mate a 7 personas o tipo Bruno Marabel, ¿verdad? Incluido a menores. Mira que no es tan trágico, ¿eh? Nos acaba de suceder algo similar con el
querido senador Enrique Vaqueta, que lastimosamente le tocó pasar por esto. Sí, pasó por eso, pero según no hubo negligencia, impericia, ni imprudencia, ni deber, Bueno, no faltó a ningún deber de cuidado, ¿verdad? Pero supongamos, ¿verdad? Hubo un caso de quíntuple homicidio y está metido, o lastimosamente, el supuesto autor es un legislador. Ni siquiera podemos detenerlo, ¿verdad? Entonces... Pero es que, ¿por qué vos le detendrías a una persona mientras no tenga una sentencia firme que lo declare culpable? Vos le detenés para ser sometido a proceso. Sí, se le detiene ¿por qué? Porque existe peligro de fuga, obstrucción de la investigación y es un caso grave. Claro, pero cuando uno es parlamentario se supone que, en primer lugar, no, peligro de fuga está restringido o disminuido por el cargo que ocupa, ¿verdad? Entrecomillado eso, ¿verdad? Sí, claro. Lo que sí hace ruido es el tema de peligro de obstrucción, pero ¿qué tenés ahí? ¿Cómo solucionar eso? Es el uso indebido de influencia, que está también reglado, y que si vos constatás, no es una obstrucción cualquiera de un ciudadano a pie, de Carlos Guillermo, que tratamos de influir en Perla, claro, para que nos cuente lo que vio, sino que ya es un uso indebido de influencia, que es otro hecho punible. Sí. Así mismo. Y sí, o sea, desde esa óptica el sistema más o menos cierra, pero el peligro de fuga yo creo que no podemos obviar porque es legislador y compañía, porque, o sea, en realidad, y además, la igualdad aristotélica que vos hablaste es definitivamente muy marcada muy marcado en este artículo, ¿verdad? Y hablábamos la vez pasada que incluso sería bueno cambiar o reglamentar en realidad este artículo 191. En realidad el que hay que reglamentar es el 201. El 191 para mí está aclarado y tiene que, finalmente, como decía el maestro Marcos Vera Hunter, la Constitución Nacional es lo que la Corte Suprema de Justicia dice que es. Y es la Corte Suprema la que tiene hoy el deber de pronunciarse y marcar el derrotero, ¿verdad? Porque vos podés interpretar una cuestión, yo interpreto otra cuestión, todos tenemos argumentos de peso, pero acá la Corte tiene que sentarse, y no los tres ministros de la Sala, todos los 9 tienen que sentarse a votar y a emitir un fallo que nos libere de esta discusión, que cada vez que un parlamentario está en la cuerda floja, por así llamarlo, con un proceso penal, está en la vereda. empezamos a este debate. Doctor, ¿y quiénes tienen la presentación ante la Corte? ¿La Sala Constitucional? La Sala Constitucional. La Sala Constitucional. Yo pedí que los ministros convoquen al Pleno, ¿verdad? Que es una cuestión que tienen que o sea, no es que tienen que admitir, es imperioso que la Corte admita esas acciones y que se defina el tema, ¿verdad? Pero que se analice así tal cual. Porque a partir de ahí, las discusiones doctrinarias jurídicas que tenemos vos, yo, Carlos, el doctor Granada, va a quedar en discusiones de un terereo o de un café, ¿verdad? Pero la Corte ya va a decir, no señores, no es así. Ejemplo, el caso de conducir ebrio, que antes los fiscales intervenían, ¿verdad? La Corte dijo, no señor, no hay delito porque en la ley hay una laguna, ¿verdad? No se estableció el techo de la falta administrativa, y desde cuándo es delito no se estableció. Espera, Ricardo, ahí la mala praxis vino del Congreso, porque el 217 estaba muy bien redactado, y con 0,01 ya cometía el hecho punible antes. Después se modificó el 217 y se le puso parámetros de medición. Y ahí comenzamos con el problema. Porque se dijo que tanto nomás era falta administrativa y tanto era delito. Y después se modificó la ley y empezó el carnaval. ¿Por qué? Porque se tocó el Código Procesal, el Código Penal de fondo, que estaba bien. Porque ese es un hecho punible que a mi criterio no se puede tabular, porque una copa de vino no te afecta igual a vos que a mí. ¿Entendés? O sea, vos estás de acuerdo con ese tema de alcohol cero en su momento del fiscal Fuster. Claro, porque en realidad la disminución en los reflejos se da más o se da menos, según el cuerpo, según el estado de ánimo y según el estado de estrés que pueda tener la persona. Y el disvalor no es tomar 4 copas, una copa o una botella de cerveza. El disvalor es no estar apto para conducir. Claro. Entonces, el no estar apto se puede producir con diferentes medidas y con diferentes tipos de estado de ánimo de la persona, ¿entendés? Y aparte,
no solamente alcohol. Uno puede estar por miles de otros Un motivos. somnil, tampoco por apto. ejemplo. Claro, ¿entendés? Son temas que hay que debatir porque son transversales en nuestra sociedad. Y Sí. hoy, cuando nos toca un caso, nomás empezamos a discutir de eso. Después ya no olvidamos. Ahora, vos sabes que en lo que estoy plenamente de acuerdo contigo siempre es que no tenemos ninguna garantía ante ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial. O sea, hay una inseguridad Mira, total. te quiero decir algo. A mí, yo Sí. justamente hoy, mira, y que conste que yo no conozco el caso, escuché, me enteré, creo que menos que ustedes el tema, este tema del INDER. Pero no me deja de llamar la atención que es el primer caso donde se habla de una coima y nada más y nada menos de $225,000 y no está la plata. ¿Qué es lo que prueba que efectivamente se iba a entregar un dinero y que la otra persona aceptó el pacto ilícito Así, y que quería? justo leímos esta ¿Entendés? mañana la imputación y habla, se corta y dice que el asesor jurídico aceptó recibir $30,000 y hasta ahí. O sea, no se habló más Pero, de que se le haya entregado esos $30,000 de adelanto. pero estamos cruzando un umbral peligrosísimo. Con este criterio, yo puedo decir, a mí me pidió Perla $10,000 para hacer una publicación, me voy, le denuncio y le imputan a Sí. Perla. Con mi palabra. Cuando que toda la vida en la fiscalía lo que hicimos es para probar que es verdad lo que dice la persona, y si juntamos los $10,000, fotocopiamos con un control del juez penal de garantía y se le entregó los $10,000, y los $10,000 en poder de Perla que aceptó, es la prueba de que ese pacto ilícito existió. Pero hoy día... Hay un fallo de la Corte, de la Sala Constitucional, en una acción que había promovido la Fiscalía en la época de Javier Díaz Verón, y en donde la Corte le hizo lugar una parte de la acción y otra parte no, en donde la Corte deja establecido que sí se le puede recusar a los fiscales por la falta de objetividad. En ese fallo fue la propinante la doctora Gladys Barrio de Módica. Ahí establece claramente cuáles son todas las violaciones que cometen los fiscales, y por eso la Corte había dejado como causal para recusar la falta de objetividad que en su momento el Ministerio Público había accionado contra eso también, doctor. Es súper interesante ese fallo. Te agradezco porque voy a leer, porque mira que es un tema cómo se rechazan las recusaciones contra los fiscales con el argumento de que ellos actúan objetivamente y nunca violaron la ley, ¿verdad? Sí, sí. Y te doy un caso concreto en el que yo tengo patente eso, que es el caso Miguel Cuevas. Cuando el fiscal Piñanes, por un lado, dice que se allana al arresto domiciliario, pero pide que se confirme la prisión, ¿entendés? Y tamaña contradicción es intolerable, hace un ruido tal que el propio escrito serviría como un elemento para apartarle a él del caso. No puede decir que hay que darle libertad, pero pido que se confirme su prisión. Y esa eso, contradicción es intolerante, y eso el doctor Rodríguez Kennedy extrajo muy claramente en su voto. Te iba a decir eso, que cuando le hicimos la entrevista, él resaltó eso, y eso nos dijo él acá en una entrevista, que eso es inadmisible, intolerable e inaceptable que un ministerio público sostenga por un lado una cosa y por el otro lado otra cosa. Sí, sobre todo correcto. estamos hablando de prisión preventiva, no estamos hablando de una cuestión claro, así, de mero baladí. trámite o de algún pedido de diligencia común y silvestre, ¿verdad? Pero en realidad Así se instaló básicamente en este último tiempo la imposibilidad absoluta básicamente de recusarle a los fiscales, como si fueran ellos intocables, ¿verdad? O sea, Sí, y como si fuera que actúan siempre objetivamente, y hay por eso te digo, a mí me llamó la atención este caso del INDER, que yo no lo conocé, pero te digo, el primer caso donde se habla de coima, pero no está la plata. Correcto. Doctor, te agradecemos tu tiempo. No, por favor, a las órdenes, cuando Igual, gusten. un abrazo. Gracias, doctor, que tengas una buena jornada. Hola. hola. Perla, Usted está escuchando PDS. gracias por el contacto, Perla. Dale, señora, hasta luego. Dale. Perla Silguero, desde el Poder Judicial, Marcos. Sí, Estuvimos hablando entonces con Guillermo Duarte, sí. que insiste en que no se le debe aplicar ningún tipo de medida a Rodolfo González.